Hola, hola, bendiciones mis amados. La paz de Dios sea para con cada uno de vosotros. El recuerdo de hoy sábado 11 de noviembre del 2023, es para tener ese enfoque para las 3 de la madrugada, al amanecer domingo del día de mañana. Ya estamos listos para tener ese enfoque espiritual mediante la oración. Tenemos una cadena de oración, todos los que se quieran sumar. Tenemos esa prioridad para orar por nuestra nación, por nuestras familias, nuestras amistades e incluso las enemistades. No porque nosotros querramos hacernos enemigos, sino porque el mayor enemigo, que es Satanás, pues se enfoca en eso, en transmitir esa acción a muchas personas para que practiquen esa enemistad entre hermanos de la fe, hermanos de sangre, familia, amistades, etc. Y tenemos esa prioridad en oración para destruir en el nombre de Jesús todas esas cadenas de enemistad, todas esos enfoques de enfermedad espiritual como enfermedad secular en alguna parte de nuestro cuerpo, en alguna área de nuestro ser. Es importante. Sabemos muy bien que hay enfermedades que son puestas por el mismo Satanás, y que eso pues nos enfoca a veces en el desánimo de muchas cosas, pero que si es la voluntad de Dios, y también tenemos como ese enfoque para pedir a Dios, rogar a Dios que nos sane en caso de padecer alguna enfermedad, por más terrible que sea. Dios tiene ese poder para sanar, y Él quiere sanar no solamente el área externa, sino el interno. Eso es lo que le pasó a Job. Hoy sábado, también asimismo de las 3 de la tarde, Dios me ha permitido también llevar ese enfoque espiritual mediante la predicación basada en la terapia de Dios para Job. Y les comparto a ustedes, les animo para que puedan tener esa lectura edificativa, enriquecedora, en el capítulo 32, 33, 34, en adelante, haciendo una pausa, llevando a lo que es el 35 y saltándose al 42, que ya es el último capítulo de Job, en donde Dios tiene una terapia directa con Job. Dios hace esa terapia de reflexión en Job y de sanidad. Le hago un resumen en sí, el por qué Dios permitió que Job sea pasando por ese malestar de esa enfermedad dada en su cuerpo mediante la lepra. Él sufrió bastante, pero si ustedes leen los capítulos que yo les mencioné, pueden darse cuenta el error que tuvo Job, a pesar que Dios mismo lo estimuló, lo dio a conocer como un hombre justo, por las cosas justas que él hacía. Pero en sí el error más grande, en resumen, y ustedes lo pueden leer, como yo también tuve ese enriquecimiento espiritual, Dios se vio en ese énfasis de probarlo a Job y de darle ese enfoque para que él entienda que tenía un error a pesar de lo justo que él hacía. Él hacía justo, pero tanto así se llevó a cabalidad de que él se creía más justo que Dios. Ustedes lo pueden llegar a leer en los capítulos que le mencioné. Y así mismo, como decía pues en el capítulo 32, entonces Eliú, hijo de Baraquel, Busita, de la familia de Ram,
se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Y el resto ustedes lo pueden llegar a leer con los capítulos que les mencioné. Dios a veces permite que ciertas circunstancias, tantas dadas hasta en una enfermedad para con nosotros, en ciertas pruebas, hasta ese extremo, porque quiere llamarnos la atención en algo en el cual estamos errando, estamos pecando, ¿sí? Y así hagamos las acciones de la mejor manera, no podemos llegar a hacernos los muy justos. Dios pide que seamos perfectos, pero la perfección está basada en la obediencia. Y mientras más obediente usted sea, yo sea, seremos perfectos, porque estamos en el camino de la perfección conforme a Dios le agrade. La obediencia es la perfección. Es como cuando nosotros de manera secular está algo a nuestro gusto y terminamos diciendo ese término, sí, salió perfecto, sea a nuestro gusto. Y Dios nos pide perfección, quiere hijos perfectos, en sí, obedientes, ¿sí? A veces malinterpretamos la perfección como que si se tiene que basar en no tener errores, no. Basado en nuestros errores es para reconocer que sin Dios no somos nada, y que aún con los conocimientos que llegamos a tener de Dios podemos hacernos los muy justos. Y aún dice la palabra de Dios, nos llama la atención, aún el que sabe mucho haga como que no sabe nada, ¿ya? Como que sabe poco. Entonces, ¿por qué? Porque de pronto nos hacemos los muchos. Y es ahí cuando tenemos que también, en ese enfoque de oración, mirar por nuestros errores que de pronto no somos tan conscientes y los lleguemos a tener. Y Dios nos puede llamar la atención de una manera muy terrible, así como lo hizo con Job. Bien, pongan su alarma y a las 3 de la madrugada estamos en esa cadena de oración, mis amados. Bendiciones.